Muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Joel Herrera del Comité Especializado de Biomédica. En esta es, es- es un saludo para todos los asistentes de este nuevo capítulo del programa Ingenieros en Salud, que es organizado por el Comité Especializado de Biomédica del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad tenemos a bien presentar al ingeniero Héctor Andrés Tinoco Navarro con el tema Desarrollo de tecnologías de ventilación durante la pandemia en Colombia. ¿Sí? Vamos a ver un poco la trayectoria del ingeniero Héctor Andrés Tinoco. Él actualmente tiene a cargo eh, es director científico del Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia. Bueno, sus principales actividades, su trayectoria, tenemos ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia. Él es magíster en ingeniería mecánica por la Universidad de Campinas, Unicamp, Brasil, Departamento de Mecánica Computacional, candidato a PhD en materiales avanzados de nanociencias por la Universidad de Brno University of Technology de la República Checa, entre tantos, ¿no? Es la trayectoria del ingeniero. Como ya se mencionó, este, él actualmente es director científico del Laboratorio de Mecánica Computacional Experimental de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia. Hay dos puntos importantes en su trayectoria. Él ha liderado el proyecto AirLife, Non-Invasive Ventilation, CPAP, para COVID-19 de marzo de 2020 a marzo de 2021 en Colombia. También fue líder del proyecto Speranta, Mechanical Ventilation System, marzo de 2020 a diciembre de 2020 también, ¿no? Este, Sin más preámbulos, damos la bienvenida al ingeniero Héctor Andrés Tinoco Navarro y adelante. Muy buenas tardes, Joel. Muchas gracias por la invitación. Para mí eh, es un orgullo estar acompañándolos en su programa y me parece muy interesante que estas discusiones puedan llegar a través de estas plataformas que permiten a otros usuarios conocer de las interacciones que tiene la academia eh, con la sociedad y más en el contexto de la pandemia que muchos grupos en el mundo estuvieron contribuyendo de alguna manera con un esfuerzo sin medida eh, y autónomo y también pensando en los demás para desarrollar este tipo de proyectos e iniciativas como les voy a mostrar dentro de muy poco. Muy bien, muy bien. Entiendo que la carrera que tienes, Héctor, es muy amplia por tu especialidad que es mecánica, pero sin embargo has dedicado bastante tiempo al tema de ventilación, ¿no? Que ha sido un tema que ha afectado durante la pandemia, ha sido uno de los equipos más demandados, parece, y ha gatillado quizás las investigaciones, ¿no? En cada uno de los países, tanto pasó también acá en el Perú, como también ha pasado en Colombia, ¿no? Eh, para eso tengo algunas preguntas que hacerte, quizás la podrías contestar, quizás compartiendo alguna diapositiva o algo por el estilo. Mm, De alguna manera, todos estábamos en áreas diferentes. Yo hago parte de la academia, he estado durante más de 14 años haciendo ciencia, por decirlo así. Tenemos publicaciones científicas que avalan pues nuestro trabajo
pero estábamos en campos, yo siempre estaba en campos diversos relacionados con la parte experimental, conectada pues con la mecánica aplicada y también la mecánica teórica. Entonces, todos, digo, muchas áreas de la ciencia, muchos grupos que estaban haciendo otras cosas, terminaron aprendiendo de ventilación. No era que nosotros éramos unos expertos de ventilación, sino terminamos migrando al área biomédica. Yo he estado también conectado un poco con el área biomédica a través de otros proyectos. Trabaja con el hueso y con dispositivos con el fin pues de detectar densidad ósea, pero estamos abiertos, ¿cierto? Y los grupos todos se abrieron a esto. Yo voy a compartir una presentación que un poquito Adelante, adelante. nos muestra el camino que tomamos, ¿cierto? Digamos del proyecto en sí, pues el proyecto que tuvo un éxito en nuestro país con la Universidad Autónoma de Manizales es CPAP Airflight. Y esto tiene una historia, y yo creo que muchos grupos, digamos, en Latinoamérica y en el mundo, pues tienen su propia historia, y muchas historias de estas han tenido éxito y han tenido un camino, ¿cierto? Entonces hay unas lecciones aprendidas y, y esas lecciones aprendidas son para los innovadores, digamos, hay riesgos, hay decisiones, hay desgaste. Entonces esto tuvo una génesis y la génesis, pues todos sabemos que en algún momento estábamos todos tranquilos en nuestras casas esta imagen empezó a inundar todos nuestros diarios y la televisión y todas las plataformas digitales. Entonces Italia estaba pues en el infierno, como dice ahí, ese periódico era más amarillista, pero realista, ¿no? O sea, estábamos conectando una realidad como paralela que no creíamos que fuera a llegar a todos. Y esto nos llevó, nos puso en un contexto de que todos, después que llegó esta propia imagen, llegó a cada país y especialmente a nuestros países que no estábamos preparados, hay que ser también conscientes de esto, nos puso pues unos desafíos. Entonces, empezamos a escuchar el tema de la ventilación y todos empezaron a estudiar el tema de la ventilación y en ese desconocimiento era más la emotividad que muchos grupos y muchas personas empezaron a crear cientos y miles de iniciativas y dispositivos con el fin de dar una solución a básicamente unas enfermedades respiratorias que aparecieron, que no las conocíamos, pero que existían antes, ¿cierto? Que era hipoxemia, hipercapnia y el síndrome de deficiencia respiratoria. Pero una de ellas era síndrome de deficiencia respiratoria aguda y la solución, ¿cierto? Era que había que ventilar invasivamente a los pacientes de COVID y bueno, y esto entonces empezó a generar una bola de nieve y existían tecnologías para este tipo de enfermedades que son básicamente dos. Y aquí vino una falta o una necesidad de acceso a estos equipos en nuestros países, que estos equipos tienen que ver con ventilación en unidades de cuidados intermedios e intensivos, que una es la ventilación invasiva y la otra es la ventilación superficial o no invasiva. Pero básicamente esto nos puso un contexto claro, rápido y nos puso dos cosas importantes. Una, las tendencias que se daban en el momento, es decir, todo lo que escuchamos en el voz a voz, lo que vemos que hacen otros, algo como se llama inteligencia competitiva, los grupos están mirando qué están haciendo otros por ahí y empezamos a replicar, ¿cierto? Y los hechos son las mediciones, lo que está realmente sucediendo y esto es muy importante a la hora de innovar y desarrollar porque muchas veces la emotividad hace que perdamos información, ¿cierto? Más que generamos competencia, pero sin información adicional que posiblemente nos diga, venga, esto sí es un camino o no. Entonces, cuando hablamos de tendencias, habían dos hechos importantes durante el desarrollo del COVID. Entonces escuchábamos dispositivos
de ventilación en una revisión del estado del arte, como lo hace todo científico, antes de aventurarse a desarrollar un dispositivo sin un conocimiento previo. Entonces teníamos un contexto y tenemos dos tecnologías que pueden ayudar a cierto tipo de enfermedades. Nosotros teníamos un respaldo del hospital CES Universitario de Caldas. De hecho, pues al inicio de la presentación, esto tiene pues unos partners, una cooperación muy fuerte entre diferentes instituciones, y tenemos un ventilador invasivo, que es cuando la persona pues está en un estado muy grave. Uno es como en una etapa leve o intermedia, cuando hay sintomatología leve o intermedia, y el otro es para el estado crítico. Entonces, todo el mundo, pues la tendencia era que si una persona estaba grave, la única manera de salvarla era con un ventilador mecánico invasivo. Pero nosotros también tuvimos un enfoque y era, no, también en el proceso de llegar a un estado crítico hay otros instrumentos que permiten que un paciente con COVID que desarrolle, por ejemplo, el síndrome de deficiencia respiratoria aguda, no la puede desarrollar. Digamos, hay una etapa para que un paciente pueda llegar a tener esta enfermedad, ¿cierto? Y aquí vienen los hechos, ¿no? También, digamos, en todos los procesos de desarrollo hay que medir, hay que estar, esto se llama también, digamos, hay que hacer revisiones de estado del arte, hacer inteligencia competitiva, qué están haciendo los demás, qué está sucediendo, y esto también nos ayuda a generar un soporte de lo que estábamos haciendo, porque un ejemplo, digamos, artículos salían que la ventilación no invasiva también era como una causa de preocupación, pero estaba, por ejemplo, en Italia teniendo una efectividad mucho más alta. ¿En qué sentido? En que los pacientes que aplicaban esta tecnología antes de, digamos, en etapas leves o moderadas de la enfermedad, no llegaban a un estado crítico, entonces liberaban unidades de cuidados intensivos, y bueno, esto tenía pues un impacto grande a la hora en una unidad de emergencias. Y la otra era que 9 de cada 10 pacientes ventilados estaban muriendo. Entonces, digamos, entonces uno decía, venga, no, pero si un ventilador, el porcentaje, claro, una vida es importante, pero digamos, había que atacar los dos frentes. La mayoría de los grupos se enfocaron en los sistemas de ventilación invasiva, que son los más complejos, son sistemas que requieren un alto soporte de funcionalidad. ¿En qué sentido? En que ellos, digamos, debe estar respaldado de alguna manera por ciertos requisitos que todos los países tienen, porque es muy crítico. O sea, un paciente puede estar en una unidad de cuidado crítico, pero si el ventilador no funciona bien, pues puede perder la vida. Entonces hay una línea muy delgada ahí. Y todo el mundo se enfocó en esto, y nosotros arrancamos 2 proyectos en paralelo. Y esta era la tendencia, ¿no? Entonces nosotros también iniciamos un proceso un poquito acelerado, sin conocimiento, sin aterrizar muchas ideas, y logramos ciertos dispositivos al inicio, ¿cierto? Que nos permitieron buscar de alguna manera recursos. Entonces, esto tuvo todo un proceso de diseño. Llegamos antes de esto, de consolidar pues un dispositivo que ya se los voy a mostrar, llegamos a un concepto que se llama Esperanta. Esperanta fue financiado por el gobierno en una convocatoria, pero no lo financió porque nosotros mostramos unas capacidades de desarrollo tecnológico grande. En 2-3 meses de la pandemia teníamos dispositivos hechos, funcionando. Nosotros pues no tomamos una estrategia de divulgación, digamos, por internet, de poder cada cada avance que hacíamos nosotros lo divulgamos, no, sino nos concentramos más a ser realistas. Y 2 cosas que creo que en algunos proyectos en el país
tuvieron un punto de quiebre y era el enfoque de ser barato. O sea, un dispositivo debe cumplir requisitos, no debe ser barato, debe cumplir requisitos. El tema competitivo y de precio y de mercado define, define quién compra y quién no. Entonces, nosotros no tuvimos como el enfoque que tenía que ser barato, asequible, no, tenía que cumplir con los requisitos que tiene cada entidad sanitaria para poder implementar un sistema de ventilación de estos. Y este dispositivo, este fue el desarrollo que nosotros hicimos al comienzo, se llamó Speranta, cumplía o cumple, porque todavía lo tenemos, con todos los requisitos sanitarios, es decir, tiene respaldo de batería, un sistema electroneumático con protección, es decir, que si falla puede seguir funcionando, tiene alarmas, modos ventilatorios, y acá pues podemos ver pues los detalles técnicos, y esto pues tiene un alto costo y fue una inversión que hizo el gobierno. Sin embargo, para elevarlo tecnológicamente, esto es un prototipo, para elevarlo tecnológicamente se necesitan unos recursos adicionales que tienen unos niveles de riesgo mayor, porque muchos proyectos tuvieron inversiones muy altas, pero los proyectos no fue posible implementarlos dentro del contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque estaban los requisitos sanitarios. Entonces, digamos, en el país, ventiladores invasivos, ningún ventilador invasivo tiene registro sanitario. Este es el software que tenía el ventilador, tiene 3 modos de ventilación, y bueno, esto fue probado en cerdos, probamos 2 cerdos, fueron ventilados durante 8 horas, con todas pues las condiciones como de un paciente, digamos, con un protocolo clínico muy bien definido. Este proyecto fue hecho en 7 meses, digamos, el ventilador fue desarrollado en 7 meses, y la ventaja es que contamos con una infraestructura, un laboratorio en Colombia que nos permite construir, medir, evaluar todas estas tecnologías, y tenemos un equipo especializado, no en ventilación, pero sí en el desarrollo de tecnologías. Entonces tenemos biomédicos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, de software, a veces nos apoyan. Y esto fue, pues, digamos, las 2 pruebas fueron un éxito. De hecho, en una de ellas, esto fue hecho en una sala de cirugía improvisada en una farma, en una finca, granja, que se fue la luz en cierto momento por 1 hora y el ventilador siguió dando respaldo ventilatorio al cerdito. Bueno, y vienen los hechos. Entonces los hechos nos mostraban que no, la ventilación superficial es mucho mejor, en el sentido de que puede ayudar antes a una persona de que no llegue a una condición crítica, y por lo tanto nos enfocamos en esto también. Entonces desarrollamos un generador de flujo basado pues en una tecnología que tiene una patente que Mercedes-Benz modificó, y nosotros modificamos esa tecnología, o sea, modificamos el generador de flujo, lo pusimos más pequeño, le cambiamos, digamos, un sistema de compresión, es muy similar al que mejoró la Mercedes, pero nosotros hicimos también una mejora, y básicamente es un generador de flujo. Y este generador de flujo pues tiene unas condiciones, un circuito ventilatorio que básicamente le da presión positiva a un paciente, o sea, mantiene los pulmones, por decirlo así, inflados. Y al mantener los pulmones inflados, la elastancia, digamos, la rigidez del pulmón, que es lo que hace, digamos, una persona cuando empieza a tener deficiencias respiratorias, que la elastancia se va perdiendo, el pulmón se vuelve un poquito más rígido, y esto hace que la persona pueda respirar con una presión interna en el pulmón, como si fuera un tanque con presión ahí, y alrededor de esa presión uno respira. Y esto ayuda, y esto pues, digamos, a través de los artículos que fueron generándose durante la pandemia, lo demostraron así.
Es un dispositivo muy sencillo, también hace concentraciones de oxígeno. Digamos, todo esto fue en el laboratorio, se hicieron estudios técnicos y comprobaciones analíticas del dispositivo, eh, porque uno no puede generar sobrepresión en un pulmón, ¿cierto? Entonces hay que hacerle pruebas, digamos, esto debe tener unas condiciones de seguridad mínimas y máximas para un paciente, mínimas para el dispositivo, que no se explote, que no tenga fuga, ¿cierto? Que no genere algún tipo de riesgo sobre un ser humano. Y aquí, digamos, dentro de ese proceso, nosotros hicimos una estrategia importante, y es que cuando lo iniciamos nos enfocamos en el registro más que en la publicidad. Entonces, nosotros iniciamos un proceso a cumplir los registros para este ventilador superficial y empezamos a hacer todo lo técnico que requería paso a paso, porque no nos enfocamos en el dispositivo, digamos, a ponerlo en funcionamiento sin olvidarnos del registro. Y eso fue, creo que, uno de los factores más importantes durante el proceso. Y el acompañamiento del hospital, el CES Hospital Universitario de Caldas, que queda en la ciudad de Manizales. Ahí hay expertos en ventilación y en enfermedades pulmonares, en patologías pulmonares. Entonces, con la ayuda de los médicos, nos enfocamos más en generar los protocolos, generar todos los requisitos técnicos que deberíamos cumplir. Nos presentamos una vez, ya vamos a mencionar eso un poquito más adelante. Y bueno, hicimos unas certificaciones de calidad del producto, de análisis, y todo esto básicamente nos generó un feedback, una retroalimentación en el sentido de que teníamos un recurso humano, y este recurso humano funcional lo conectamos operativamente, logramos, digamos, enfocar todas esas energías para desarrollar una tecnología. Encontramos una necesidad, encontramos los recursos, y bueno, esto nos dejó un aprendizaje muy grande, ¿cierto? Esto también fue llevado a pacientes, inicialmente a 19 pacientes sanos. Tenemos un estudio, vamos a muy pronto a generar una publicación, y también fue puesto en pacientes con COVID, con mucho éxito. Digamos, en 3 pacientes con COVID, una prueba piloto se hizo en el hospital también, en el que, digamos, a nivel comparativo con un ventilador mecánico que tiene un costo muy alto y tiene una tecnología pues mucho más sofisticada contra básicamente es el ventilador superficial. Tiene una elevación tecnológica similar, es decir, los efectos son similares, no hay ninguna diferencia, pero una unidad de cuidados intensivos no va a tener un equipo, digamos, no va a sacar un equipo de su sala de cuidado crítico a una unidad de cuidados intermedios, porque el uso no lo amerita, ¿cierto? Porque, digamos, su función es más estar en una unidad de cuidado crítico. Y este ventilador puede estar en una unidad de cuidados intermedios, puede estar en una ambulancia, puede estar en una casa. De hecho, tenemos una versión que no es solo para COVID. El ventilador tiene una versión también, para otras patologías como EPOC, podría ser usado para la EPOC, podría ser usado para la hipoxemia. Entonces tenemos ya 2 versiones del dispositivo, digamos, que su función pueda ser extendida. Este es el dispositivo, ya tenemos un producto, tenemos un aliado, un fabricante de la ciudad de Manizales que se llama Endocol. Tiene una certificación para producir el equipo, y el equipo pues tiene todas sus condiciones sanitarias como para ser entregado, ¿cierto? Está listo para ser vendido.
¿Cuáles son las principales características? Como lo mencioné, tiene unos elementos de presión, o sea, mantiene la presión positiva a la hora de hacer la respiración. Ese patrón, cuando una persona tiene dificultad respiratoria, es un sistema cerrado, y pues la versión que tenemos para otras condiciones o patologías pulmonares ya no es cerrado, también es abierto, y podemos controlar la concentración de oxígeno y el flujo. Básicamente hasta acá, esa es como la experiencia que hemos tenido nosotros con este proceso. Ha sido bien enriquecedora y un aprendizaje muy, muy grande. Muy, muy interesante, ingeniero Héctor, lo que nos ha expuesto, ¿no? Tendría una consulta más, ¿no? Quizás, no sé si la tienen o están en proceso, ¿cómo, en cuanto al registro sanitario que les expide o les exige el país, tienen registros? Y si lo tienen, ¿cómo lograron en estos dos dispositivos? Bueno, sí, conseguimos un registro sanitario. Esto fue un proceso largo, un proceso de 2 años y medio, viendo cómo muchos equipos durante el proceso, grupos que estaban, Colombia teníamos identificados 10 grupos que estaban tratando de generar el registro sanitario para su dispositivo, pero yo pude ver en varios grupos el desgaste en cada sesión que hacía el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Colombia. Cada mes se reúnen, hay un comité, y este comité pues toma unas decisiones alrededor de que uno manda una documentación y dice, tengo este dispositivo, quiero aplicar para un registro sanitario. Entonces ahí, en todas esas reuniones, en las actas, yo podía ver quiénes se presentaban. Nosotros nos presentamos 2 veces nomás, y cada mes se presentaban muchos grupos, y ellos iban desapareciendo durante el tiempo. ¿Por qué? Por las exigencias que tiene tener un registro. Porque el enfoque era, muchos grupos se enfocaron más en que querían hacer su ventilador, porque lo querían hacer barato, ¿cierto? Pero se olvidaron de los requisitos. O sea, los requisitos hay que cumplirlos, y esto generó un desgaste en muchos grupos y en muchos financiadores. Obviamente, nuestro proyecto tuvo una financiación óptima, creo yo, y en el sentido de óptima fue en el costo, porque operativamente tener un equipo funcionando es costoso. Pagarle a un ingeniero, y si tienes 10, pues obviamente cada mes puede ser muy costoso para un proyecto, y había muchos proyectos con mucho dinero, pero ellos se anticiparon. Digamos, había un proyecto que hizo 100 ventiladores, y esto puede costar mucho, mucho dinero. Puedo hablarle de $300.000 por lo menos. Y se olvidaron del registro, ¿cierto? Entonces ellos se quedaron con los ventiladores, pero claro, un financiador dice, no, tengo 100 ventiladores, no, ya ¿cuándo? Y empieza una presión, y bueno, los equipos se desintegraron, y aquí fue donde nosotros fuimos consistentes. O sea, el tiempo, nosotros no pensamos ni en el tiempo, sino continuamos a cumplir todos los requisitos, y eran mucho menores que en un ventilador invasivo. Entonces, estratégicamente, digamos, y el uso y la aplicación, digamos, todo lo que conlleva esta tecnología también en la pandemia y en la post-pandemia, porque esto es un dispositivo para la post-pandemia también. Sí, cumplimos. En diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, en esa resolución del 23 de diciembre, nos concedió un registro sanitario para producir, vender
y comercializar este dispositivo. Entonces, digamos, y esto tiene implicaciones grandes porque muchas regiones que están apartadas de las regiones centralizadas o de las ciudades grandes no tienen tecnología, digamos, muchas personas sufren de patologías pulmonares, pero no hay tecnología a la mano para poder transportarla. Entonces, por ejemplo, este dispositivo puede estar en una ambulancia. Necesita solo una pipa de oxígeno, Un pipa balón es de gas, un balón de galón de oxígeno, gas de sí, oxígeno. y funciona solo con un galón de oxígeno Ujú. y esto da pues para que una persona que tenga un ataque sí, un ataque de respiración, EPOC, por ejemplo, que tiene unas sintomatologías críticas, pueda ser llevado realmente a un puesto de salud con un nivel mucho más alto. Entonces, esto Claro, fue claro. bien, bien interesante. Qué bien, qué bien. Y mira, una cosita más, respecto a en estos procesos, en estos trabajos de equipo, ¿no? Que hay para desarrollar un producto, ¿qué papel juega la universidad, la empresa y el Estado, ¿no? Esa trilogía de que deberían funcionar. ¿Qué papel juega? Sí, digamos, ahí es importante muchas, bueno, vamos a empezar por la universidad. La universidad creo que las personas que investigan y desarrollan dentro de las universidades muchas veces no quieren mirar afuera porque es muy cómodo estar ahí, ¿cierto? Claro, Es un ambiente en el que no interactúas con los demás, no tienes presión, estás ahí haciendo proyectos a tu ritmo, ¿cierto? Entonces no hay esa interacción. Pero este tipo de proyectos muestran que es fundamental tener esa trilogía, ¿cierto? Universidad, empresa y Estado. ¿Por qué? Porque viene el otro mundo y es la empresa. La empresa también en su quehacer diario, eh, digamos, la universidad tiene un recurso humano tan valioso que tiene, es el que enseña a los que están en las empresas, ¿cierto? Cuando los empresarios o los ingenieros están dentro de las empresas, se olvidan un poco de que muchas personas de las universidades pueden resolver los problemas de las empresas del día a día, que la universidad no, que la empresa no puede sentarse un año a resolverlo, ¿cierto? O sea, claro. es el día a día, ¿no? Es el común denominador de todas las empresas. Entonces, hay un punto de sinergia y es un gana-gana. Nosotros hemos aprendido a hacer esto ahí porque ya con estas experiencias y otras que hemos logrado, le mostramos a la empresa, mira, viene el Estado, entonces le decimos, mira, el Estado tiene unos recursos, digamos, usted no va a pagar impuestos si hace un proyecto con nosotros. Entonces nosotros también tuvimos que aprender a escribir proyectos y a decirle a la empresa, yo te enseño a escribir los proyectos. Entonces ya la empresa se ve interesada y dice, bueno, yo no voy a pagar todos esos impuestos, pero los voy a invertir en investigación en mi empresa. Y al invertirlos en investigación en su empresa, él va a ganar, porque va a resolver un problema con la plata de los impuestos que antes se le iba y no la reinvertía. Entonces esto es un gana-gana, ¿no? En el que ahí viene la empresa, el Estado tiene unas posiciones favorables, digamos, en todos los países. Yo creo que existe ese tipo de iniciativas, pero debe haber una armonía entre la empresa y el Estado. Siempre debe haber un interlocutor y al comienzo era muy complejo. Yo recuerdo muchos años atrás que íbamos a las empresas, pero hay una incredulidad muy grande de las empresas hacia las universidades por toda la burocracia que hay. Yo, yo Claro. Sí, sé que sí. existen problemas en la universidad, hay mucha, todavía tenemos que aprender de eso, a ser más rápido, ¿cierto? Y Claro. estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Es bien Excelente. importante. Excelente, porque también llevándolo esto a otros aspectos de la ciencia, ¿no? La mayoría de acá de lo que escuchan esta charla ya no son estudiantes de las universidades y a veces no tienen vínculos con las universidades, ¿no? Entonces,
son quizás dueños de empresas, trabajan para una empresa. ¿Qué recomendarías como a las empresas para iniciar nuevos proyectos, ¿no? No, quizás, ¿qué recomendaciones sería, ¿no? Como empresarios, como trabajadores de empresas, como gerentes que dirigen las empresas, que son colegas que están escuchando esta charla, ¿no? Sí, yo creo que hay que generar confianza, ¿cierto? Y generar confianza es empezar con proyectos pequeños, es decir, digamos, todo esto genera un aprendizaje a las empresas y a las universidades. Las universidades son tímidas. ¿En qué aspecto? En que no todas, ¿cierto? Digamos, podemos ver, digamos, acá en Europa, eh, yo que estoy acá, aquí no hay timidez para eso. O sea, la empresa es curioso porque cuando hacen las ferias eh, de los estudiantes, que digamos las empresas hacen una feria para atraer a los estudiantes a sus empresas, es una competencia, pero de las empresas, no de los estudiantes. Entonces la empresa quiere llevarse a los estudiantes, entonces le ofrece muchas cosas para que el estudiante lo elija, ¿cierto? Es un sueño para cualquier estudiante Claro, claro. por la confianza que tiene la empresa en la universidad y el respeto, ¿cierto? Entonces, yo creo que con proyectos pequeños, en donde, digamos, muchos de los proyectos son más de recurso humano, que es un recurso valioso. Las empresas contratan a sus empleados para labores muy específicas, pero la universidad tiene empleados y tiene un grupo de personas con una diversidad de conocimientos tan grandes que las universidades, yo siempre que le hablo de esto, digo, ¿qué empresa Claro. tiene ingenieros biomédicos, electrónicos a la mano? Y estamos hablando de personas muchas veces con doctorado, muy especializadas, que están, por Dios, o sea, están dando clases todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando usted los saca de ahí y los pone a pensar, eso les encanta. Entonces, ahí es donde está como el secreto, el perfume, ¿no? Digamos, cuando usted lo estimula y de hecho los que están en la academia son muy atraídos por eso, por los desafíos. Entonces, esos son los desafíos. ¿Quién tiene los problemas? Las empresas. La universidad puede tener las soluciones porque tiene un recurso humano que puede ayudarle de alguna manera, tangencialmente, con su parte formal, ¿no? Porque lo formal es la ciencia que se hace y el conocimiento que se tiene. Entonces esto podría ser un inicio, ¿no? Un enamoramiento, hay que empezar por ahí. Genial, genial. Finalmente, Andrés, una pregunta final, digo, ¿qué aspectos consideras que deben tener en cuenta para el desarrollo e impulso de proyectos de desarrollo e innovación en una alianza universidad, empresa, Estado, sociedad civil? Yo creo que un aspecto importante son los proyectos, o sea, las empresas, las universidades, para poder tener el acceso al Estado, deben aprender a escribir proyectos. Y te menciono, eh, perdón, te menciono nuestro caso. Nosotros, el laboratorio en el que yo dirijo fue creado con un proyecto del gobierno, porque si queríamos, uno no hace ciencia sin dinero, ¿ya? Y para poder tener dinero hay que buscar las fuentes. Y hemos tenido fuentes de financiación del gobierno, creamos ese laboratorio y posteriormente hemos tenido 5 o 6 proyectos financiados y esto tiene un impacto muy grande en la comunidad académica. De ahí de esos proyectos contratamos recién graduados de las universidades profesionales. Eh, Estos profesionales ya se han ido a las empresas y estos profesionales, como han estado en el laboratorio trabajando, pues han traído a las empresas y hemos hecho proyectos con las empresas. O sea, mira que hay una interacción bien interesante. Entonces, todo parte de los proyectos. La parte experiencial de los proyectos es cuánto vale, cuánto nos va a tomar resolver el problema, dónde podemos tener financiación. Y de hecho hemos aplicado financiación internacional también
porque es la única manera, o sea, descubrimos que la mejor manera para desarrollar diferentes tecnologías es a través de los proyectos. Entonces, esto es un enfoque que deben tomar, digamos, las universidades en sus grupos de investigación, de formarlos a escribir proyectos y motivarlos a que con estos proyectos ellos puedan dedicarse a eso. Digamos, mi universidad, que por fortuna siempre me ha apoyado, yo vivo por fuera desde hace muchos años, pero desde donde he estado he dirigido los proyectos. Entonces, mi tarea es conseguir proyectos para poder desarrollarlos, ¿cierto? No tengo que dar clases, digamos, formalmente en un pregrado. Yo la puedo dar desde la distancia, pero esto nos ha permitido generar una dinámica y una interacción y esto gravita, ha empezado a gravitar de que todos nos están empezando a buscar, a generar alianzas internacionales. También hemos tenido movilidad internacional. Si una persona en el Perú está interesada en ir allá al laboratorio a hacer una práctica, a estar ahí con nosotros, bienvenido, o sea, bienvenido. Buscamos la manera de conectarlo con lo que hace ahí y ahí generamos una sinergia, que es algo que nos falta también en Latinoamérica mucho, como Pues, generar sinergias entre nosotros mismos. excelente experiencia y exposición, Héctor. Es muy, muy valioso tus aportes desde tu experiencia, desde tu formación que has tenido. Bueno, me quedo con algunos conceptos tuyos, ¿no? De que uno que todo desarrollo, toda innovación parte de proyectos, y partiendo de proyectos pequeños, ¿no? Y otro que las universidades deben dejar de ser tímidas, ¿no? O sea, ser un poco más agresivas, salir al encuentro de la inversión empresarial, ¿no? Que son las que justo están buscando soluciones para sus problemas, ¿no? Y viceversa. Tenemos estudiantes que terminan las universidades y recién van a conocer el campo laboral, el campo empresarial, y veo que esto es muy valioso para nosotros, Héctor. Muchas gracias, más bien, por tus aportes y Bueno, quizás no, muchas gracias por la invitación. quizás Yo muy tendríamos una agradecido. segunda parte, ¿no? Para que expongas ya quizás un producto específico en algún momento. Sí, tenemos muchas cosas por mostrar y cuando ustedes quieran, estamos abiertos a participar en estos foros. Eh, Muy agradecido por la invitación y bueno, muchas gracias a todos los que nos ven. Está bien, no queremos abusar de tu tiempo. Yo sé que allá en República Checa es ya bastante tarde y tienes que descansar, entiendo. Vamos a Sí. finalizar la entrevista y muy agradecido por tu tiempo. Será hasta otra oportunidad, Héctor. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muy bien. Gracias a todos también por asistir a esta charla. Espero que haya sido de buen provecho. Gracias, hasta luego.